Listo. Muy buenas noches, estamos hoy en la tertulia de la UMH en antesala al congreso próximo que será los días 11, 12 y 13 de marzo de 2021 y ya nuestro último invitado de la temporada de los que se pudieron conectar a estos espacios es Andrés Martínez. Él nos acompaña desde Bogotá, Colombia y va a ser exponente del próximo congreso. Andrés, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación, Liliana, y no, encantado de poder abrir estos espacios nuevos para que la gente descubra nuevas formas de encontrarle sentido a la vida. Bueno, con la ayuda de tus palabras y pues de tus guías en el conocimiento que tienes, hoy la charla va a ser muy descomplicada, tranquila, vamos a hablar de todo un poquito y las personas nos podrán comentar sus inquietudes, porque igual siempre vamos a ir como dirigiendo la charla al conocimiento que tú vas a impartir en el próximo congreso. Hablemos de eso, Andrés. ¿Qué nos vamos a encontrar en el congreso próximo contigo? Bueno, la idea es que la gente, digamos, despierte a entender que nosotros no somos víctimas de las circunstancias, de situaciones de las que no tenemos control, sino que somos nosotros mismos los que creamos nuestra realidad, nuestro destino. Que entendamos que somos fuente, somos también la fuente, somos también el origen, pero elegimos tener una experiencia aquí en tercera dimensión donde nos enfocamos en una parte, pero seguimos siendo el todo. Entonces, entender un poco que tenemos un cuerpo físico, un cuerpo emocional, un cuerpo mental, un cuerpo espiritual, y que lo que sucede en uno sucede en el otro, que no son independientes. Mi cuerpo es un medio de comunicación. Mi cuerpo es el que me indica qué está mal en mi forma de pensar y en mis sentimientos o en mis emociones. Si tengo emociones bloqueadas, si tengo conflictos sin resolver. Mi cuerpo es como el termómetro que me dice que algo anda mal. Y según qué parte del cuerpo, qué órgano, qué afectación, podemos traducirlo a través de la descodificación para poder llegar a esa emoción, a ese bloqueo, a ese conflicto, a esa creencia limitante que hace que las cosas no fluyan o que tengas un tema de salud, porque se puede manifestar como un tema de salud, manifestando lo que llaman enfermedad, que no es algo malo, sino es, digamos, la oportunidad maravillosa para tú entender que tienes que afinar para seguir tu proceso, o se manifiesta en creencias limitantes a través de la forma de yo comportarme, lo que yo atraigo a mi vida, lo que me pone bien, lo que me pone mal, lo que me exalta, lo que no soporto. Todo eso está hablando de esas creencias limitantes que vienen de la niñez y que como son emociones que han sido difíciles de vivir o son dolorosas, las emociones son energía y la energía necesita moverse. Y si yo no la expreso la emoción, esa emoción queda guardada como una caja negra en mi inconsciente y mi inconsciente se va a llenar de cajas negras. Y esas cajas negras tienen una vibración. Este es un universo vibracional. Entonces, lo que se vibra atrae la misma vibración. Entonces, esa vibración de esa caja negra me va a traer personas, circunstancias y cosas para vivir exactamente eso. Entonces, en ese momento, estoy yo creando mi destino. Siempre estamos creando nuestro destino y nuestra realidad nosotros mismos. Lo que pasa es que está en el inconsciente. Entonces, todo eso que es inconsciente y no se hace consciente gobierna nuestra vida, nuestro destino. Entonces, hasta que no eh, hagamos consciente lo inconsciente, no vamos a poder cambiar las cosas que nos suceden. Si mi vida es un caos,
es porque mis pensamientos son un caos. Ujú. Si mi vida es armonía, es porque mis pensamientos están en armonía. Mi mente es armoniosa. Entonces, eso es lo más importante de poder entender. Ese es el enfoque de la charla. Que la gente salga de seguir pensando como nos han hecho pensar, más que todas las religiones, de que somos algo menos que Dios o que somos imperfectos o que somos pecadores y que desde esa visión entonces tenemos que ganarnos la salvación. Tenemos que llegar al cielo a través de que del pastor, del cura, del rabino, de supuestamente una persona que tiene más conexión. Y esa es la falacia que ha hecho que al pensar que somos imperfectos, entonces no lo creamos. Y como lo creamos en nuestra vida. Esa es la gran manipulación. Y eso que nos hacen creer nos monta en el miedo permanente. Y el miedo es el que nos gobierna. Y detrás de todo síntoma hay un miedo. Bueno, muchas gracias. Los que quieran hacer las preguntas sobre este tema o otra cosa que tenga relación a lo que está exponiendo Andrés, con mucho gusto pueden levantar la mano o por el chat lo pueden hacer. Aprovechamos para invitar a las personas que van a ver este video más adelante y los que están aquí, que las inscripciones al Congreso próximo de 11, 12 y 13 de marzo están disponibles en la página de la Organización Mundial Holística o del Congreso mismo. Ahorita les paso el link por el chat. Andrés, tú decías algo muy importante ahorita que a mí siempre me queda resonando como con respecto a lo que el cuerpo me está manifestando. Por decir algo, a mí me invitan a un paseo o a una parte, pero yo por compromiso le voy a decir a la persona que sí. Pero resulta que mi cuerpo me está diciendo que no, me incomodo, me enfermo. ¿Cómo poder ser como la sincronía entre cuerpo y mente? Y me imagino pues que uno tiene que ir en una misma dirección, pero eso suele pasar, ¿cierto? O sea, el cuerpo me está manifestando que no vaya por allá o no quiero ir. ¿Cómo sería? Exacto. Digamos que el cuerpo está manifestando esa incomodidad Ujú. y es de algún modo es como entender que el alma es la que te está hablando. El alma te habla en sentimientos. Cuando tú sientes que algo te vibra o te suena o te hace sentir bien o que por ahí es, esa es tu alma la que te está hablando. Cuando tú dices esto como que no, esta persona como que me da mala onda, este ambiente como que es incómodo, es tu alma la que te está hablando y te habla a través del cuerpo, de esas sensaciones. Entonces, la idea es irnos conectando cada vez con nuestro cuerpo, con nuestra intuición. Nuestra intuición es nuestra alma. Entonces son sentimientos a través de esas sensaciones y de ese siento como que esto me suena, siento como que por aquí no es. A eso párale bolas porque es tu alma y es tu intuición. Entonces, entre más nos conectemos con nuestra intuición, vamos a poder, digamos, lograr el cometido que inicialmente nos propusimos antes de encarnar, porque vinimos a tener unas experiencias particulares que elegimos. Elegimos en qué familia, con qué papás, y hay una especie de libreto. Entonces, al conectarnos con nuestra alma y con nuestra intuición y nuestro sentir, estamos dejándonos llevar por la fuente, porque ese es el problema, que el ego es el que nos gobierna normalmente y por eso las cosas no salen bien. Cuando tú sueltas ese ego que es el que quiere controlarlo todo, el que quiere prever que las cosas pasen, el que está pendiente de evitar, eh, pues te está montando en una circunstancia que estás creando desde el miedo, porque si estás previendo algo es porque algo puede pasar. Entonces estás puesta en el futuro y el futuro no existe. Y si estás en el miedo, también es algo que va a pasar, pero no existe, no está pasando. Entonces el miedo se define como algo que no existe porque es una creación de tu mente, que es a futuro y el futuro tampoco existe, con el peor resultado posible.
Entonces, cuando tú estás montado en ese miedo con el peor resultado posible, tu cuerpo actúa como si ya estuviera pasando eso, porque tu cuerpo no diferencia, o sea, tu cuerpo es una herramienta de tu mente. Entonces, cuando tú estás montada en el miedo, estás en ese imaginario de que va a suceder, por lo tanto, tú empiezas a producir cortisol, adrenalina, empiezas a producir todos los sistemas empiezan a funcionar para defenderte, para luchar, para evitar que te pase eso tan grave en lo que estás montado en tu mente. Entonces, em, ahí es cuando hablamos de vivir en el ahora, que es lo único que existe, y así es realmente, pero la gente no lo cree. Entonces, cuando yo estoy en el ahora, porque lo que hay en este instante es lo único que existe. Entonces, tenemos una pésima manera de llevar la vida, y es que nos han estructurado en este sistema de creencias de miedo y de ser imperfectos y de que somos víctimas de las cosas que no podemos controlar y que nos puede pasar de todo. Normalmente nos culpamos de lo que pasó, de lo que hicimos mal. Empiezo a reprocharme porque, ay, yo cómo fui capaz de hacer eso, pero yo cómo soy tan bruto, pero cómo yo me dejé. Entonces, ¿qué estoy haciendo en ese instante? Estoy trayendo el pasado al presente. Y al estar culpándome y haciendo juicios sobre mí mismo, en el momento en que hago juicios sobre mí mismo, ya estoy pensando en que yo soy imperfecto, en que yo, eh, a mí me falta mucho para llegar a conectar con la divinidad, por decirlo así. Si hago juicios, estoy diciendo que soy menos que la esencia divina. Y desde ahí, pues es muy difícil eh, volver a recordar que tú eres la fuente o Dios, pero no como un ser, sino la esencia de todo lo que es, ese amor incondicional. Entonces, cuando estás haciendo juicios y estás reprochando y culpándote, estás trayendo el pasado al presente. Y al estarlo recordando y reprochándote, estás creando el mañana. Entonces, estás trayendo el ayer al hoy y al recordarlo y reprocharte, lo pones en el mañana. Por lo tanto, estás creando futuro desde el pasado y vives en un remolino y no sales de ahí. Entonces uno no saca nada con reprocharse. Es solamente la experiencia, ya fue, no, ya pasó. Era parte de lo que tú necesitabas para entender algo, pero no entres a hacer juicios ni a recriminarte, sino simplemente piensa algo diferente en este momento. Déjalo ahí, está bien, no te juzgues. Tú eres la fuente, tú estás en donde pones el foco. Y si tienes el foco en esto, tú eres creador. Tú eres fuente, entonces estás creando en eso en que tienes el foco. Si sueltas ese foco del pasado, del ayer, y hoy piensas otra cosa maravillosa, pues tu mañana va a ser eso. Entonces hay que entender ese tema de la hora. Sí, lo que nos dicen a diario muchas disciplinas, digamos, de orientales, en la hora, el aquí, el ahora, aquí, el ahora, como es tan difícil a veces, ¿cierto? O sea, Sí, hacer el ejercicio es un poquito como de fuerza, porque siempre estamos condicionados a pensar que quiero pagar las cuentas, que tengo que hacer esta llamada, que una cosa y la otra, pero no nos disfrutamos el aquí y acá, pues haciendo lo que tengamos que hacer o lo que estemos recibiendo. Entonces es como el llamado a atención, aquí y ahora. exacto. Se habla como de que del 100% de los pensamientos diarios, el 95% son negativos o con Y, problemas. Eso es lo que uh, tú estás diciendo. sí. Este tráfico no va a poder pagar el recibo y ahora el niño se enfermó y entonces, ¿qué voy a hacer? Y la empleada no llegó Uh-huh. o en el trabajo no va a poder, no tengo tiempo, ahora se me va a acabar el tiempo para entregar Uh-huh. la monografía, bueno, lo que Uh-huh. sea. Entonces, ¿qué es nuestro destino? Eso mismo que estamos pensando en el ahora. Uh-huh. Eso es lo que va a pasar mañana y eso es lo que vamos a seguir viviendo. Entonces, estamos en un remolino Uh-huh. y no salimos de ahí. Entonces, si empezamos a soltar la mente en lo negativo y empezamos a cambiar cada pensamiento negativo por uno positivo, no juzgarlo, dejar que llegue, está bien, es el proceso. Llegó,
está bien, lo dejas ahí y lo cambias. Ujú, Es un ejercicio permanente. ujú, Y lo que más te ayuda a, a avanzar en el proceso es tu cuerpo. Lo que tú decías hace un rato, cuando tú sientes que algo no funciona, que voy a ir a ese paseo, como decías tú, ujú, que algo pasa ahí dentro de mí. Ese es el mejor termómetro para decir, esto no me conviene, esto va en contra mía o simplemente no es positivo. Entonces créele a tu termómetro, cambia ese pensamiento, cambia ese momento, aprende a decir no, aprende a poner límites, ujú, porque ese es el gran miedo también. Estamos estructurados en que no valemos por nosotros mismos, sino el valor nos lo dan los de afuera. ujú, Entonces valemos por el título que tenemos en la pared, ujú, por los 5 títulos que tenemos, el que presentamos, los 50 estudios que tenemos. ujú, Entonces, qué persona tan valiosa. ujú. Pero tú puedes tener 50 carreras y muchas especializaciones, pero de pronto no has encontrado tu foco por dónde es que tú realmente puedes trascender algo. Ujú. Entonces estás todavía en la búsqueda, pero no eres claro. Otra persona bajo la experiencia puede ser más clara y más contundente, ¿sí? Entonces, si seguimos estando puestos en que los demás nos den el valor, pues claro, estamos en esa inestabilidad y en ese sufrimiento, por decirlo así, porque no tenemos claridad ni qué queremos, ni de dónde venimos, ni para dónde vamos, y vivimos una incertidumbre permanente. Y eso nos monta en el miedo. Y el miedo entonces nos gobierna la vida y terminamos enfermos o con problemas de relaciones o todo lo que se va presentando, ¿no? Total. Volvemos a lo mismo, al miedo, ¿no? Como el factor Miedo. predominante ahí de las Detrás hay decepciones, un miedo. molestias y todo. Exacto. Ujú, Y detrás hay un desamor, porque lo opuesto al miedo es el amor. correcto. Cuando tú estás en el amor, Ujú. pero el amor, ahí también hay un malentendido desde la religión también. Yo siempre nombro la religión porque a mí me pasó. ¿Qué escuela? Entonces, a uno le dicen que el amor es Ujú, buscar el mejor bien para el otro. ujú, Y ese es el gran error. El amor es buscar el mejor bien para ti. Y no es egoísmo. El egoísmo es otra cosa. Es pensar que el otro no existe. ujú, Es que si tú no te amas, ¿tú qué vas a dar? Si yo no tengo plata, yo no puedo dar plata. Entonces, si tú no te amas, ¿qué estás dando en una relación? Es un intercambio de necesidades. Tú me llenas un vacío, yo te lleno otro y creamos una dependencia. sí. Entonces, cuando nos montamos en el amor por nosotros y dejamos el juicio, salimos del miedo. ¿Por qué? Porque en el amor sabemos que todo está bien, que somos fuente, que si yo no me enfoco en lo negativo, no va a pasar, porque yo soy el que creo mi realidad y mi destino. Si mis pensamientos son armoniosos, mi vida va a ser eso. Y estando en el amor no tengo miedo. Entonces siempre lo opuesto del miedo es el amor, no es el desamor, digámoslo así. Y aplica para todo, si tengo rabia, si estoy decepcionada, todo. O sea, todo eso son, no sé, pues digamos las bajas vibraciones o los bajos sensaciones que nos desmotivan, nos ponen tristes, nos sacan de onda, pero entonces hay que hacer el balance, como dices tú. Acá dice Raúl, dice, no solamente se heredan aspectos biológicos, con el tema que estabas hablando ahorita, también se heredan aspectos psíquicos según la bueno, te está haciendo una pregunta. No solamente Sí, se heredan aspectos biológicos, también se heredan aspectos psíquicos según la epigenética, le está preguntando Raúl Pompeyo. ok. Eh, la epigenética es una ciencia medio reciente que Ujú, nos ayuda a despertar un poco, ujú, porque la epigenética es que básicamente lo que dice es que tus pensamientos y tus emociones pueden cambiar la base de secuencia de tus bases de los genes, ¿sí? Entonces, tú no necesariamente todo lo que tú eres es lo que heredaste de tus padres o tus antepasados, sino lo que tú experimentaste cuando es muy fuerte, tú haces que se cambie esa secuencia de bases y por lo tanto eso va para tus descendientes. ¿M? Ahora,
pensamos que el cuerpo con la genética o con los genes y con la información, digamos que ya estamos destinados a algo. O sea, que eso es como incambiable y que esa es la experiencia. El cuerpo nos gobierna, digámoslo así. Los genes nos gobiernan y hay que quitar ese pensamiento, porque nosotros somos los que cambiamos los genes. Nosotros estamos cambiando nuestras células. Cada 5 años nuestro cuerpo es diferente. Se van cambiando y en la medida en que yo estoy pensando en armonía y en amor, mi cuerpo se va a dejar de envejecer. Mi cuerpo va a estar en salud. Voy a estar más armonioso. Entonces, cuando habla él que se heredan, que esa es la creencia que ha existido, eh, in- inclusive comportamientos o formas de ser, desde mi experiencia, desde lo que yo he concluido, uno no es el gen el que le dice usted se porta así. Realmente es lo que yo viví como experiencia emocional desde que estoy en la barriga de mamá, desde antes de la concepción inclusive. En la barriga de mamá, cada minuto, cada emoción de mamá y de papá. Y después de que nazco, como nací, y cada minuto y mi relación con mis padres, porque mis padres son como si fueran Dios. Yo vivo a través de ellos. Yo no soy un ser independiente hasta cierta edad, 3 años, empiezo a darme cuenta. Entonces, yo más que heredar comportamientos es que simplemente me los transmiten a través de las experiencias que ellos me están pasando a mí y cómo viven la vida. No sé si respondí un poco a la pregunta. Si no me vuelves a preguntar, Bueno, yo sí, Raúl. Raúl, sí, la pregunta que hizo Raúl, Raúl, si quedó bien explicada o hay alguna inquietud al respecto, con mucho gusto Andrés está acá para responder. Lo que tú dices también acerca de lo que traemos de transgeneracional, hay veces que las personas dicen, ¿cómo así que yo voy a heredar algo de mi abuelo? Empezando por las enfermedades que también se heredan por lealtad familiar, ¿no? O sea, mi familia siempre han sufrido de cáncer, entonces yo también no puedo dejar de sufrir de cáncer porque me sacan de la tribu, del clan. Expliquemos que eso también se da, o sea, para que las personas sepan que también hay esa información genética de enfermedades y que yo las voy heredando, pero que no sé si por lealtad familiar, algo así. Sí, por lealtad, digamos, para pertenecer al clan, para no ser sacado del clan. Total, sí. Sí, digamos que la experiencia que mi bisabuelo vivió, que fue muy fuerte, Uh -huh. se puede trascender. Digamos que eh, si no se encuentra una solución, se sigue transmitiendo, Uh -huh. ¿sí? Porque son precisamente esas cajas negras que yo llamaba, son esas emociones muy fuertes, esas experiencias tan dolorosas que si no se trascienden, se van a seguir transmitiendo de algún modo. Entonces uno nace con unas tendencias, ¿sí? Pero no quiere decir que eso sea un determinante. Como te digo, uno las puede ir cambiando. Por eso la epigenética, que yo con mis pensamientos y sentimientos puedo cambiar la secuencia de las bases genéticas. Entonces, em, si tú, bueno, ahí hay ciertas características que hacen que tú heredes, digamos, de tu abuelo paterno, porque entonces, por ejemplo, te ponen el mismo nombre del abuelo, ahí ya vas a cargar una cantidad de cosas porque ya vas como condicionado. La fecha de nacimiento del abuelo, la fecha de muerte, la fecha de concepción, todo eso pueden coincidir cosas que hacen que tú cargues esas, digámosle, cargas, valga la redundancia, Lealtades o algo así. sí, o esas lealtades. Uh -huh. Entonces, eso hace que tengas como unos condicionamientos, pero no son determinativos o no son determinantes. Entonces, precisamente es hacerlos conscientes, porque como son inconscientes, mi inconsciente se dice que el inconsciente es 90-95% de lo que somos y el consciente solo es el 5 o el 10%. Entonces nosotros vivimos más en el inconsciente que en el consciente. Y el inconsciente la mayoría es el niño, ¿no? Pero en mi experiencia, yo me he dado cuenta que si tú ya traes una carga
o una lealtad, como dices tú, de un comportamiento que finalmente es una emoción particular, una vivencia, ¿m? una, eh, es que hay una palabra puntual que se me fue ahorita. Tienes esa vivencia, un resentir, lo que llamamos nosotros. Tú resientes algo. Si ya está el condicionamiento dado, tú vas a tener en tu misma niñez, porque yo, como te decía, esto es vibracional, tú tienes esa caja negra que vibra, vas a tener una circunstancia que va a hacer que se dispare, que se haga, digamos, manifiesto en esta encarnación, esa tendencia. Entonces, una vez se dispara, pues ya queda manifiesto en esta encarnación y la vas a cargar, por decirlo así. Entonces, el trabajo que yo hago es encontrar ese disparador o ese programador, nosotros lo llamamos programador, porque es la primera vez, pero puede venir del transgeneracional. Lo bueno o lo maravilloso es que tiene el mismo riel emocional, no es diferente al del de abuelo, es exactamente el mismo. Entonces, si yo lo identifico y lo acepto, porque es que el tema es que lo doloroso nos queremos resistir a que sea verdad por ser doloroso. Entonces, mi papá no me quería, me rechazaba, entonces yo me resisto y en el fondo de mí yo digo que eso no es posible y me enfermo. Pero cuando yo acepto, mi papá no me quiso, punto, así esa es mi verdad. La abrazo con amor para ese fue mi crecimiento para yo entender algo, para evolucionar, yo lo elegí. Entonces es e- encontrar ese momento, esa emoción, esa creencia limitante puntual y en el momento en que yo la acepto, la abrazo con amor, como parte de mi experiencia para mi sabiduría, se transforma. Lo que resisto persiste y se convierte en mi destino. Lo que acepto y lo miro de frente con amor se transforma y se libera. Andrés, yo también quisiera preguntarte, pues no sé si muchas personas también tengan la misma inquietud. Permíteme, por favor, las personas que se vayan ingresando van desactivando el audio y si tienen alguna pregunta con todo el cariño la pueden expresar por el chat o levantar la manito y se les da la mano con mucho gusto para que Andrés haga las respuestas a las inquietudes que tengamos. Se ha escuchado decir, y tú que estás en el ramo, tú que estás en esta disciplina, o sea, cuando yo estoy afectada por un órgano, por ejemplo, mis riñones, mi corazón, mi cabeza, hay una relación entre emoción mejor dicho, la enfermedad o el síntoma que estoy sintiendo de ese órgano, perdón, tiene que ver una relación con una emoción que me pasó. O sea, hay gente que dice, pero ¿cómo así que, permíteme, yo le doy el ingreso acá a John Jairo, que cómo así que si yo estoy enferma, por ejemplo, los riñones quiere decir el territorio, que me están invadiendo o algo así en la parte emocional? ¿Cómo se pudiera explicar que eso está conectado? Ok, sí, lo que tú estás mencionando es la descodificación biológica, que es una maravilla. El creador de esto, el que, no el creador, el descubridor, la mente inteligente que logró relacionar el síntoma con una emoción fue el doctor Rick Hammer, que era un alemán, un doctor que era director de varios hospitales en Alemania, era una eminencia, era internista, era especializado en cáncer, bueno, tenía una cantidad de especializaciones. Y a él se le murió un hijo y él tenía un hijo con su esposa. Al año de la muerte de su hijo, a él le dio un cáncer de testículo, a la esposa le dio un cáncer de seno. Entonces, él era una persona que era vegetariana, que manejaba sus emociones, que era una eminencia. Entonces él no podía aceptar, pero ¿cómo es posible que yo tenga un cáncer? Si yo me cuido, yo trato de hacer la medicina preventiva, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces él dijo, bueno, ¿qué tengo yo en común con mi mujer? Entonces dijo, pues el duelo de nuestro hijo, que no lo hemos podido trascender, no lo hemos podido soltar, estamos todavía bloqueados en ese dolor porque fue una muerte accidental muy maluca y era el único hijo que tenían. Entonces él dice, claro, mi hijo murió, mi mujer no ha podido trascender ese duelo, yo tampoco. El testículo, ¿qué hace en la biología? El testículo lo que hace es traer más hijos de reemplazo. ¿Qué hace el seno? El seno es
anidar, darle alimentación al hijo, protegerlo, cuidarlo. Creo que también tiene un síntoma de ovario la mujer y el ovario lo que hace es reemplazar hijos también. Entonces él muy inteligentemente se dio cuenta que la biología te da una solución biológica adaptativa a la sobrevivencia, a eso que tú emocionalmente no has podido solucionar. Entonces, como él estaba bloqueado en un duelo por su hijo y no podía, digamos, vivir en paz, entonces el testículo comienza a ser un tumor de células cancerígenas, pero las células cancerígenas no son las células malignas, las que tienen el diablo por dentro que te van a comer. No, esas células tienen una particularidad. La particularidad es que funcionan como un turbo, o sea, a máxima potencia, precisamente para poder solucionar, o sea, para producir más espermatozoides y poder reemplazar ese hijo para que tú salgas de ese dolor y al tener otro hijo lo puedas solucionar. Así funciona la biología. Pero además esa célula mm, pierde la propiedad de apoptosis, que es la muerte celular programada. Todos los tejidos tienen una vida útil y después son reemplazados por nuevos. Estas células no mueren y siguen funcionando, se van formando tumores, pero ya están tratando de solucionarlo. Y finalmente tienen otra característica que es que tú te identificas con ese conflicto, es decir, que la mayoría del día tú estás pensando en eso. O sea, tú giras en torno a ese conflicto. Entonces, él descubre cómo cada órgano está relacionado con una emoción particular. Y según su localización y según el tejido embrionario también, si es endodermo, mesodermo o ectodermo, todo eso tiene una connotación. Entonces, él hace toda la descodificación completa de los órganos, de los tejidos y del cuerpo, relacionándolos con las emociones que están causando ese síntoma, porque el cuerpo solo está dando la solución biológica adaptativa a la sobrevivencia para que yo pueda seguir viviendo. Pero en la naturaleza, para entenderlo, sucede diferente. A mí me gusta dar el ejemplo de las leonas, que es lo mismo. Las leonas en el ovario es el órgano de reemplazo. Entonces, cuando ellas tienen crías y tienen un rey, porque en la naturaleza cada 2 años cambia el rey de la manada y del territorio, vienen los jóvenes, lo matan o lo destierran, pero lo primero que hacen los nuevos reyes es matar a los hijos del anterior, cometen un infanticidio. Entonces las leonas entran en un duelo por la muerte de sus hijos. Inmediatamente sus óvulos, sus ovarios empiezan a producir óvulos, o sea, empiezan a producir un tumor, que es lo mismo que nos pasa, para reemplazarlo porque está sufriendo la muerte. Pero en la naturaleza, ella inmediatamente ovula, entra en celo y el nuevo rey la copula y tiene una nueva descendencia. Entonces se acaba el proceso. Pero nosotros los humanos nos podemos quedar con un duelo toda la vida, nunca lo solucionamos y por eso viene el cáncer. Tan sencillo como eso, pero pues uno habla de estos temas con personas, pues de lo que uno más o menos ha escuchado hablar, o, por ejemplo, expertos como tú, y no creen, yo no creo que eso sea así, pero sí, tiene su base científica, tiene sus bases estudiadas, para eso estamos compartiendo estos temas Comprobadas, ¿no? y comprobadas además, por eso estamos acá compartiendo con Andrés Martínez esta información de estos temas que se van a divulgar en el próximo congreso, la desmitificación de las terapias holísticas. También, hablando ya como del congreso y lo que vamos a tratar, la desmitificación de las terapias holísticas, yo quiero que me ayudes un poquito como a desvirtuar esa idea de que si yo no soy profesional con un cartón que lo mencionabas ahorita, no puedo tener esa participación en la sanidad de una persona. O sea, yo tengo que, porque es cierto, es como digamos una tendencia, si no estudio psicología o no estudio medicina, ¿cómo me va a ayudar o cómo me va a sanar? Ese campo, ¿cómo se puede abordar ahí? Me parece maravilloso que me lo digas porque precisamente para eso son estos espacios y esta organización. Es una organización mundial holística, es abrir un nuevo espacio para que las nuevas corrientes y los nuevos métodos eh, que se van desarrollando desde la experiencia, desde la parte empírica, puedan surgir y nos quitemos de encima estos condicionamientos
de que solo valemos en la medida en que alguien de afuera nos lo certifique, una universidad o algo. Claro, si yo voy a ser, por ejemplo, mecánico, una universidad me acorta el camino porque ya me enseñan a reparar un motor, ¿cierto? Entonces no tengo que empezar por desbaratar el motor, no, me acortan el camino y eso está bien, lógicamente. Pero si estamos hablando de eh, estas terapias holísticas, estamos hablando de romper paradigmas. Entonces, los paradigmas donde dicen que algo es inamovible, ¿no? Es como cuando decían que la Tierra giraba alrededor del Sol y eso nadie lo ponía en duda, ¿cierto? Y el que dijo que no, que era el Sol, perdón, que el Sol giraba alrededor de la Tierra, estaba confundido, que era el Sol el que giraba alrededor de la Tierra y eso nadie lo ponía en duda porque veían cómo el Sol daba vueltas. Cuando el primero que dijo que no, que era la Tierra que giraba alrededor del Sol, entonces a él lo quemaron en la hoguera. Entonces, esos son los paradigmas. Un paradigma quiere decir algo que ni siquiera se pone en duda. Entonces, hay que irnos quitando un poco este condicionamiento de que si no se tienen títulos, tú no vales. Yo creo que lo que realmente vale no es el título ni el número de estudios que hayas tenido, que de por sí son valiosos, pero lo que realmente vale es lo contundente y lo que realmente da resultados. ¿Cómo empezaron las ciencias? ¿Cómo empezó la medicina? Todo lo que empezó sin un sustento antes de eso, ¿cierto? Los primeros médicos trataban de robar cadáveres a escondidas para poderlos diseccionar, para poder entender cómo funcionaba el cuerpo humano y a ellos muchos los, los encarcelaron o los mataron porque eso era un sacrilegio. Ellos no podían experimentar en cuerpos para poder entender el funcionamiento. Entonces, fíjate que todo va empezando de algo. Entonces, estos espacios como la Organización Mundial Holística, lo que hace es precisamente darle la oportunidad a nuevas tendencias que simplemente no tienen que demostrarlo con base en estudios anteriores, por decirlo de algún modo, sino con el resultado directo de lo que la persona está sintiendo o cómo su síntoma cambió o cómo su vida dio un vuelco o cómo dejó de sentirse enfermo. Entonces es como empezar a valorar que lo que vale es lo que tú sientas que eres, no lo que los demás digan que eres. Entonces, los grandes maestros, si tú piensas o cualquiera de los que están escuchando piensen en un maestro, puede ser cualquiera, puede ser Buda, Jesucristo, Krishna, no sé, o maestros en general. Uno nunca estaba esperando que ellos tuvieran estudios de algo o que detrás de ellos hubiera otro maestro porque ellos eran los grandes. Ellos fueron bajo su experiencia y su sabiduría siendo maestros. Entonces lo que realmente nos hace maestros es la experiencia. Yo puedo tener muchos estudios, pero si no tengo la experiencia de la falla y el error para encontrar el camino, pues simplemente me quedo corto. Pero como dice el dicho, la experiencia hace al maestro. Entonces es bueno quitarnos un poco esos condicionamientos de que la gente vale por los títulos, sino que la gente vale por lo que es, no por lo que hace, sino por lo que es. Y la mejor forma de corroborarlo es qué pasa con el paciente cuando tuvo una charla o un encuentro con esta nueva corriente. Eso sería lo que uno mm, debería enfocarse más, porque igual puede tener todos los títulos y ser muy bueno también, y ser un maestro, pero no necesariamente por no tenerlo uno puede ser un maestro. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna otra inquietud la pueden formular por el chat? Estamos invitando al primer Congreso Holístico Desmitificando las Terapias Holísticas, marzo 11 y 13 de 2021, virtual.
En un momentico les comparto el link para que se puedan contactar y adquirir la entrada al Congreso. Son 11 expositores y Andrés Martínez hace parte de este panel de expositores. Andrés, ya como para ir cerrando la charla contigo, ¿cómo simples recomendaciones, sugerencias para ir cambiando esas creencias un poquito, que yo no puedo, que no soy capaz, que mi familia siempre fue hecho de esta manera, yo no puedo salir de este paradigma, ¿cierto? Porque así me educaron, así me enseñaron. ¿Cómo, mientras acudimos a una terapia holística, que sería muy bueno también que la pudieran tener, irnos en la casa en el día a día haciendo como unos pequeños cambios de hábitos? Ok, como les decía al principio, lo primero que debemos integrar, debemos ser conscientes, es que nosotros somos la fuente. Nosotros no somos imperfectos ni menos que la fuente, somos fuente. Somos parte de la fuente experimentando quién es y quién quiere ser en la experiencia. La fuente es infinita, es amor incondicional, pero es infinita, todo es posible. La fuente no es estática, es constante cambio y evolución. Entonces, cuando entendemos que somos la fuente, que no somos imperfectos, sino somos infinitos como la fuente, digamos perfectos, bueno, lo podemos decir, pero estos pensamientos y estas creencias limitantes y estos miedos nos sacan de que somos la fuente. Ponemos el foco en otra parte y por lo tanto creamos eso. Entonces, si entendemos que simplemente estos condicionamientos de las experiencias de la niñez, de las cosas dolorosas que no hemos podido trascender, de todo lo que están, de todas estas cajas negras que están en nuestro inconsciente, que hacen que gobiernen nuestra vida, las podemos cambiar a través de identificar. En mi caso, en mi terapia es apoyándome en el cuerpo, que el cuerpo no te dice mentiras y es más listo que tú. Traducimos el cuerpo, podemos llegar. Pero cuando tú solamente entiendes que tus pensamientos son creadores y tus sentimientos, entonces empieza a identificar esos pensamientos negativos que te causan incomodidad, como te decía al principio, que te hacen sentir que algo no está bien. Empieza a creerle a tu intuición y a tu cuerpo. Y en la medida en que cada vez que te sientas incómodo, que algo es desagradable o que algo te sacó de centro, como que estás incómodo, en ese momento trata de identificar en qué instante sentiste la incomodidad. ¿Qué fue lo que me dijeron? ¿Qué fue lo que vi? ¿Qué fue lo que sucedió que hizo que yo cambiara? Y en ese mismo momento, al hacerlo consciente, ya identifico el disparador de eso. Y desde ahí puedo empezar a darme cuenta qué es lo que hace que mi vida no cambie y que yo siga sufriendo, viviendo en estos miedos y creando mi misma realidad. Entonces empecemos, el tip que dejo es ese, es cada vez que sientas algo incómodo, trata de identificar, sé consciente inmediatamente, me sentí incómodo, ¿qué me lo disparó? ¿Qué me dijeron que vi? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué me faltó? ¿Qué me negaron? Y identificándolo puedo por lo menos ya hacerlo consciente. Entre más lo haga consciente y cambie mis pensamientos negativos por positivos, pues mi vida, mi salud mm, y mi destino van a ser más armoniosos y tranquilos. Ta- Permíteme, ya, es que lo muteo porque a veces hay animalitos por ahí ladrando, como los veo de aquí de la casa. Ok. Andrés, ¿cómo te pueden ubicar las personas? Aunque también pues cuando yo suba al YouTube, suba este video de nosotros en el día de hoy, voy a poner tus daticos pues de localización a nivel de redes sociales y la información que tú quieras compartir. Pero vamos contando cómo te pueden ubicar en este momento, de WhatsApp, redes sociales o algo. Ok. Yo lo anoto Mira, acá. en WhatsApp, WhatsApp, Ah, sí, el número el número es 310 310 216 216 5477. 5477. Ahí vio En silencio por acá. Instagram eh, estoy Discúlpame que no como alcance a 310, 3, perdón, 310, 216. 310 216 5477.
Ok, este es el WhatsApp. en WhatsApp. Ok. En Instagram estoy como Andreso Decodificación, seguido. Andrés. Y en Facebook también tengo Decodificador, ¿cierto? Andreso Decodificación, pero separado. A ver si lo Es copio bien. decodificación, está como de Andrés de codificación en Instagram. Andreso Andreso Decodificación. de codificación. Mira si está bien escrito, si no me lo dices, yo lo organizo. Andreso de Lo veo. codificación Ah, en el ok. chat. Ah, ¿Está sí, sí, bien? ya lo vi. Perfecto. Es en Instagram. Andreso Decodificación. Y en el Facebook. En el Facebook es lo mismo, pero ahí está separado de codificación Con un de Andreso. guión. Y empiezan Ok. con mayúsculas, no separados por un espacio. Ok, Andrés. Bueno, yo creo que me quedó bien. Bueno, ya en el Eso. día de hoy, gracias a Andrés, ahí está la información de Andrés Martínez en sus redes sociales, alguna consulta en particular para agendar una cita con él, en su WhatsApp con mucho gusto, él va a estar pendiente de responder cualquier inquietud que haya quedado por ahí en el tintero. Hoy despedimos las terapias, hoy despedimos las tertulias de la OMH, que ya tuvimos a nuestros conferencistas en un espacio diferente, ameno, tranquilo, las personas que le quisieran hacer las preguntas. Eso es una abreboca de lo que nos vamos a encontrar en el Congreso 11, 12 y 13 de marzo de 2021. Próximo ya, estamos a menos de 2 mesecitos. Las personas que quieran estar en el Congreso, va a estar el maestro Aurelio Mejía, el maestro José Mañojir, John Jairo Pérez de Cali, está Maggie Díaz de Medellín, Alejandra Ramírez también de Medellín, que no se me va a escapar ninguno. Está Víctor Gutiérrez de México, Raúl Pompeyo de Bolivia, María Eda Escalante de Colombia. Muy nutrido este panel de expositores con temas muy especiales, desmitificando las terapias holísticas. Entonces, a todos, muchas gracias por haber estado. Los esperamos también en otros espacios de la Organización Mundial Holística. Andrés, a ti, gracias por haber estado acá en este espacio, haber sacado tu tiempo. Gracias a Shirley, a Carlos Muchas gracias. González, a Andrés, a Raúl y a Janet y a los que estuvieron acá esta noche. Bueno, muchas gracias por la invitación, Liliana, y vamos con muy buena energía en la Organización Mundial Holística. Sí, Saludos a todos señor. los que me escucharon. Cualquier inquietud me pueden escribir, no necesariamente tiene que ser una terapia, y todo gusto les respondo. Con todo el gusto, yo sé que sí. Andrés, mil gracias a ti. Una feliz noche, cuídense todos. Chao, chao. Chao.